Uriel, junto a Miguel, Gabriel y Rafael, es uno de los 4 arcángeles que Dios encargó para cuidar la tierra. Es el ángel del arrepentimiento y de la justicia, pero también el ángel de la paz. En la tradición judía, Uriel es el que porta las llaves del infierno, lugar del cual intenta salvar a los humanos a través de lo que representa, el fuego que porta, el poder iluminador de la verdad. Su nombre significa fuego de Dios. Él es uno de los ángeles de la presencia, ángeles que pueden acceder a la presencia de Dios, y uno de los 7 grandes arcángeles. No se sabe con certeza si es un serafín o un querubín, o un príncipe de las dominaciones. Lo cierto es que Uriel es el arcángel del arrepentimiento y la retribución, así como también el arcángel de la justicia, la paz y de la salvación. En su obra El paraíso perdido, John Milton lo describió como: de todo el cielo, el espíritu de vista más aguda. Ligada a eso está la función del vigilante del mundo, que algunos textos le atribuyen, función a su vez relacionada con aquel libro que suele aparecer en sus manos en ciertas imágenes suyas. Libro este que, según una determinada interpretación, representa una lista de los seres humanos con los respectivos pensamientos, sentimientos y actos que han efectuado a lo largo de sus vidas, llevando así Uriel una cuenta necesaria para ver quiénes irán al infierno y quiénes no. Lugar del cual supuestamente él tiene la llave, pero pese a ser así, no desea que nadie se condene, por lo cual suministra el don sobrenatural del arrepentimiento a las almas que aún puedan salvarse, por más malignas que éstas sean. Astrológicamente se le considera como regente del sol, por lo cual usualmente se le ha representado con un sol detrás de la cabeza, aunque más allá del significado astrológico, ese rol, por estar ubicado de modo equivalente a la aureola, símbolo de la conciencia iluminada y pura de los santos, está asociado con la llama que Uriel porta. Llama esta que representa el fuego espiritual de la verdad, viniendo así el sol, que está compuesto de fuego, a ser una forma de simbolización de la que quizá es la más elevada función de Uriel: el despertar, a través del fuego de la verdad, la conciencia de los seres humanos. Yo soy el documentalista, y esto es el arcángel Uriel, el fuego de Dios. Al igual que en la moderna angeología, Uriel consta entre los 7 grandes arcángeles de acuerdo con la tradición del judaísmo rabínico. Fue vinculado a su origen en el judaísmo, donde Uriel adquirió el significado de su nombre como llama de Dios o luz de Dios. De allí que, en la tradición judía, el arcángel Uriel haya sido nombrado como quien trae luz a Israel. A Uriel se le menciona en el Testamento de Salomón y en el Apocalipsis de Esdras, donde instruye al profeta Esdras sobre la verdad, adquiriendo fundamentalmente a raíz de esa obra su carácter de arcángel vinculado a la verdad que simboliza la llama que, en ciertas imágenes, aparece portando. En Esdras 2, Dios manda a Uriel para responder a una serie de cuestionamientos que el profeta Esdras tiene. Es allí cuando Uriel le dice que Dios le ha permitido describir las señales sobre el bien y el mal en el mundo,
Pero aún así, será muy difícil que Esdras pueda comprender el asunto desde su limitada perspectiva humana. En Esdras 4, 10 y 11, Uriel le dice a Esdras algo cuya importancia teológica ha sido subvalorada, la cual es así ya que las sabias palabras del arcángel muestran la incapacidad del hombre para comprender la naturaleza real de la pura incorruptibilidad. Y por extensión, la impotencia del ser humano para entender a cabalidad ciertas verdades morales y espirituales, haciendo así quedar como vano todo el orgullo de los teólogos moralistas que por siglos se han creído dueños de la verdad. Dicen pues lo siguiente: no puedes entender las cosas con las que has crecido. ¿Cómo entonces puede tu mente comprender la forma del Altísimo? ¿Y cómo puede alguien que ya está agotado por el mundo corrupto entender la incorruptibilidad? Permaneciendo en esa línea que tiende a remover nuestras concepciones prefabricadas, cuando Esdras pregunta sobre su vida personal, ¿cuánto vivirá, por ejemplo?, Uriel simplemente responde: en cuanto a los signos que usted me pregunta, le puedo decir en parte, pero no se me envió a decir nada con respecto a su vida, porque yo no lo sé. Esdras 4:52. En el libro Leyendas de los Judíos, Uriel fue quien dio un nuevo nombre a Jacob, quien guió a Abraham sacándolo de la ciudad de Ur, y quien marcó las puertas, previamente pintadas con sangre de cordero, de las casas de los hebreos cuando estaban en Egipto. Entre las 7 plagas fue decretada la muerte de todos los hijos primogénitos de los egipcios. En el mismo texto también se dice que Uriel fue el ángel que se le presentó a José. En el misticismo judío medieval, Uriel fue visto como el ángel regente del domingo, el ángel patrono de la poesía, el aniquilador de los ejércitos de Sennacherib, el ángel que luchó con Jacob en Peniel y uno de los sefirot sagrados. Finalmente, fue en ese misticismo medieval donde se le atribuyó el rol de ángel que portaría las llaves del abismo en el fin de los tiempos. El libro de Adán y Eva describe a Uriel como el querubín que permanece junto a las puertas del Edén con una espada flamante para evitar el acceso al árbol de la vida, generando así una confusión en la angeología, ya que otras fuentes dicen que fue el arcángel Jofiel quien desempeñó aquel rol. También el libro afirma que fue quien sacó del Edén a Adán y Eva después de que pecaran, aumentando así la confusión con el arcángel Jofiel, a quien también atribuyen esa función otras fuentes. Finalmente, el libro de Adán y Eva dice que Uriel fue uno de los ángeles que dio sepultura a Adán y a Abel. En todas las versiones del pasaje de Enoc 22 se menciona a Uriel, mas solo en algunas se afirma que es el ángel del mundo y del lugar de los muertos, y que está sobre ellos, los muertos, siendo nombrado en otras como el ángel del trueno y del temor. Fue de ahí que fue conocido como el ángel del arrepentimiento, rol a partir del cual la moderna angeología sincretista afirmó que Uriel podía ayudarnos a entender las leyes del karma. Finalmente, en el libro de Enoc, Uriel advierte a Noé del diluvio e intercede ante Dios por la humanidad, después de lo de los ángeles caídos y sus hijos nacidos de la unión con mujeres mortales. El arcángel Uriel y el cristianismo. La Iglesia Católica solo da reconocimiento oficial a 3 arcángeles, puesto que solo 3 arcángeles se nombran en la Biblia: Miguel, Gabriel y Rafael. A Uriel, junto con otros arcángeles, no los niegan, pero tampoco los afirman en el sentido de que dentro de la doctrina oficial sean referidos como seres que indudablemente existen.
En el cristianismo antiguo, el arcángel Uriel era venerado junto a Miguel, Gabriel y Rafael. Fue el Papa Zacarías quien, durante el Concilio de Roma del año 745, prohibió el nombre del arcángel Uriel e hizo que destruyeran sus imágenes en todas las iglesias de Roma, borrando así su huella de la casa de San Pedro. Sin embargo, el sol de Uriel no se apagó del todo y el arcángel continúa presente en las mentes de algunos fieles, por lo que todavía se pueden encontrar imágenes suyas que datan del siglo XVII en iglesias de Sudamérica. La Iglesia Ortodoxa Oriental, distintamente a lo que hizo con Jofiel, Chamuel y Zadkiel, veneran al arcángel Uriel y lo conmemoran el 8 de noviembre. La Iglesia Anglicana lo incluye entre los arcángeles y además le da el estatus especial de ser un santo patrono del sacramento de la confirmación. La Iglesia Copta, que observó la Biblia Septuaginta, que contiene el libro de Enoc apócrifo en el catolicismo, siempre ha venerado al arcángel Uriel. Llama la atención que, de entre los arcángeles no aceptados por la Iglesia Católica, Uriel no se limita a las antiguas revelaciones, sino que consta en los evangelios apócrifos de la Biblia, en los cuales salva a Juan el Bautista de sobrevivir a la masacre ordenada por Herodes. Lo lleva junto a su madre a Egipto y años después los reúne con la Sagrada Familia. Por último, en el apócrifo Apocalipsis de Pedro, él vuelve a ser nombrado como el ángel del arrepentimiento. Funciones, virtudes, dones y servicios del arcángel Uriel. De entre todos los 7 arcángeles, Uriel es aquel que está asociado a la materia, carácter que está en concordancia con lo que las doctrinas gnósticas le hayan asociado al elemento tierra, pese a estar asociado al sol y al fuego. Esto no quiere decir que esté exclusivamente ligado a la materia en lo que son sus funciones angélicas, mas sí es algo en virtud de lo cual es Uriel, el arcángel encargado de canalizar las energías de la abundancia, siendo por ello el arcángel que se encarga de otorgar favores materiales, dinero, trabajo, casa, etc. Y algunos pocos elegidos, los que se han llamado opulencia bien merecida en el esoterismo. Las virtudes asociadas a Uriel son principalmente la paz, la armonía, la justicia, la estabilidad, la claridad mental, la visión de la verdad y la disposición a reconocer y enmendar las propias faltas. Él puede proveer los siguientes dones: paz interior, arrepentimiento y voluntad para enmendarse, conexión con la voz interior del alma y capacidad para entender lo que ésta nos dice, sabiduría para entender por qué las cosas son como son y de qué forma lo aparentemente negativo es muchas veces dispuesto para futuro bien de nuestro espíritu. Paciencia, confianza en Dios, control de la ira y el temor, renovación de la esperanza, provisión, éxito material e inspiración artística. A él, entre otras cosas, debemos acudir cuando vivimos en un entorno violento y queremos paz, cuando necesitamos disolver la enemistad con ciertas personas, cuando estamos en la miseria económica y cuando necesitamos saber qué es lo que hemos hecho mal. Día de la semana, viernes. Color, oro, rubí y naranja. Rayo, naranja u oro rubí. Chakra, tercero. Representación. Cuando lleva un libro o pergamino, aquello representa su rol de observador divino, de ser alguien que lleva cuenta de los sentimientos, pensamientos y actos de los seres humanos durante su recorrido existencial.
Según otras interpretaciones, ese libro representa la sabiduría propia de Uriel o su función de intérprete de profecías y juicios. Sus ropas, que suelen ser anaranjadas, rojas y doradas, se vinculan al fuego que porta y al sol, representando así la transformación, la destrucción del mal y la iluminación espiritual. A veces se lo ha puesto con una espada de fuego, espada que simboliza el poder para destruir la ignorancia y conquistar el conocimiento verdadero. Bastantes veces, en la palma de su mano, Uriel tiene una llama de fuego. Es el fuego de la verdad, de la iluminación, de la purificación. Es la llama de la alquimia o transformación interior. Yo soy el documentalista. Y esto fue el Arcángel Uriel, el fuego de Dios.